La trombosis venosa es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto agudo de miocardio y el ictus. Por eso hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad y por eso vamos a contestar a las preguntas que han enviado ustedes, lectores de ABC, a la página web. Me acompaña el codirector del Departamento de Hematología y Hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor José Antonio Páramo, director también del área de Medicina Vascular de la Clínica Universidad de Navarra. Bienvenido. Buenos días. Dispuesto también a contestar a las preguntas claro de los sí. usuarios de ABC. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden seguir enviando esas preguntas porque estamos en directo desde aquí, desde la Clínica Universidad de Navarra. Pero comenzamos ya, doctor. Cuéntenos qué es el la trombosis venosa, mejor dicho, y por qué hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad. La trombosis venosa es la formación de un coágulo de sangre en una arteria, en una vena, y cuando es en una vena recibe el nombre de tromboembolismo venoso, que puede afectar a una pierna, entonces es la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores, o el coágulo que se forma en la pierna puede romperse y emigrar hasta la circulación del pulmón, provocando lo que se llama la embolia pulmonar. Bueno, como usted ha dicho, es la tercera causa de muerte cardiovascular y por tanto las sociedades internacionales han establecido un día, el día 13 de octubre, como el Día Mundial de la Trombosis, con la idea de sensibilizar a la población sobre la magnitud de este problema y cómo es posible prevenir utilizando medidas adecuadas esta enfermedad. Pues abordaremos estos aspectos de esta enfermedad, doctor, a través de las preguntas, si le parece bien, de los usuarios de ABC. Vamos con la primera de ellas. ¿Me podría indicar cuáles son los principales síntomas del tromboembolismo venoso? Pues los síntomas del tromboembolismo venoso pueden ser muy sutiles, desde un leve dolor en la pantorrilla hasta un edema a nivel de la masa gemelar, de los gemelos, o en el caso de la embolia del pulmón, un dolor en el costado o una dificultad respiratoria, pero no siempre estos signos son muy específicos y por eso cuando se presentan debe el paciente acudir a un especialista que probablemente indicará una prueba de imagen que confirmará que tiene un coágulo en el interior de un vaso y por tanto tributario de tratamiento. Atentos por lo tanto a esos síntomas. También la población quiere saber si se puede prevenir el trombolismo y cómo. Esta pregunta nos la hace una de las usuarias de ABC. Bueno, la buena noticia con la trombosis venosa es que es fácilmente prevenible, desde medidas físicas y estilo de vida hasta medidas farmacológicas. En cuanto al estilo de vida, pues la actividad física, la gimnasia terapéutica, la hidratación, el evitar el sobrepeso, el evitar el tabaquismo. Y en cuanto a medidas físicas, pues también el uso de medias elásticas pueden ser importantes para prevenir la trombosis. Cuando estas medidas son insuficientes, los médicos recurrimos a estrategias farmacológicas, de las cuales las más empleadas son las heparinas de bajo peso molecular que se administran subcutáneamente. La verdad que hay muchas preguntas sobre estilos de vida, sobre fármacos también. Vamos paso a paso, si le parece, doctor. Piedad quiere saber si es bueno tomar como prevención una aspirina antes de un largo vuelo. Bueno, los vuelos transoceánicos mayores de 5 horas reciben el nombre, cuando aparece una trombosis, reciben el nombre de síndrome de clase turista. ¿Sí? Bien, hay una conciencia errónea de que la aspirina puede tener un papel preventivo. Yo desaconsejo su empleo y en cambio aconsejo medidas físicas como deambular en el avión, elegir una posición en el avión cercana al pasillo para poder movilizarse, una buena hidratación y el empleo de medias elásticas. ¿Y cualquier persona, doctor, puede sufrir un síndrome de la clase turista? No, es muy infrecuente, es aproximadamente 1 de cada 1.000.000 de pasajeros, o sea que en pacientes que no han tenido trombosis previa yo creo que no hay ningún riesgo y no deberían estar excesivamente preocupados, pero siempre son importantes las medidas físicas y sobre todo la movilización en el interior del avión. Eso es importante para todos. Ana quiere saber si las varices pueden ser causa de trombosis y qué técnica utilizan en la Clínica Universidad de Navarra para eliminarlas. Gracias, Ana, por tu pregunta. Bueno, las varices consisten en dilataciones de las venas que no tienen por qué necesariamente tener un trombo en su interior y por tanto no todas las pacientes que tienen varices tienen trombosis, pero a veces coexisten ambas y en este momento pues hay que tratarlas. Entonces la clínica universitaria dispone de una unidad, la unidad de flebología, la Clínica Universidad de Navarra, en el cual se realiza un procedimiento que recibe el nombre de escleroterapia con microespuma, en el cual de una manera poco invasiva se puede resolver este problema, se puede hacer en pacientes mayores, en pacientes, se hace de forma ambulatoria, se puede hacer en pacientes con úlceras de las piernas. Yo creo que es un método muy eficaz para precisamente eliminar las varices con métodos no invasivos. Comenta como no invasivo que no requiere, entiendo, ingreso hospitalización, hospitalario. Exactamente.
Con lo cual, de forma ambulatoria. La solución es relativamente sencilla y con pocos efectos secundarios. Prácticamente no tiene efectos secundarios. Mario quiere saber qué pruebas existen para predecir el riesgo genético de padecer trombosis, porque ¿se puede predecir? Bueno, existen factores adquiridos clásicos de trombosis, la cirugía, los traumatismos, el embarazo, el cáncer, pero existen también factores de riesgo genético que explican una buena parte de las trombosis que tienen los pacientes, y esto suele acontecer cuando varios miembros de una familia tienen una trombosis. En ese caso nosotros ponemos en marcha una batería de pruebas en el que consiste en hacer unas pruebas en la sangre que detectan unas proteínas que tienen que ver con la coagulación y unos genes que están involucrados en la trombosis, los cuales los más conocidos son el factor 5 Leiden y una mutación que se recibe el nombre de mutación de la protrombina. Muy interesante esto que está contando últimamente en esta última pregunta, doctor, y va en relación con la cuestión que plantea el siguiente internauta. Tengo una pregunta, dice que ningún hematólogo me ha sabido responder, y es si es el factor de Leiden, al que hacía usted referencia, es hereditario y se transmite de padres a hijos, como es el caso pregunta que cómo es el caso de que mis padres no lo tienen ni mis hermanos. Bueno, el factor 5 Leiden es una alteración genética que predispone a la trombosis y por tanto conlleva lo que nosotros llamamos un estado de predisposición a la trombosis que se hereda, tiene una herencia autosómica. Y eso significa que el 50% de los familiares directos, padres, hermanos o hijos, pueden tener el defecto, pero no tiene por qué necesariamente estar presente en todos los miembros de una familia. ¿Y se recomienda hacerse esos análisis genéticos? En pacientes, en pacientes que tienen historia familiar de trombosis en edad joven, trombosis en la adolescencia, y trombosis de causa no esperada o lo que nosotros llamamos idiopática, pues sí que puede ser útil el hacer un screening de trombofilia para identificar a aquellas pacientes con riesgo trombótico, y eso se hace con estas pruebas de la sangre, genéticas y de análisis de proteínas que tienen que ver con la coagulación. Espero que hayan estado atentos los internautas a esto que contaba el doctor. Javier pregunta si puede darse una trombosis al utilizar anticoagulantes orales como el Sintrom en aquellos con válvulas St. Jude. Bueno, este es un tipo de válvulas mecánicas que requieren, por definición, una anticoagulación para toda la vida. El tratamiento en estos casos más útil es el Sintrom, pero no está exento de posibles complicaciones trombóticas, porque al ser una válvula mecánica, las posibilidades de que el coágulo se siga formando en esa válvula son altas. Pero en la actualidad, con los métodos de dosificación de la anticoagulación del Sintrom, es fácilmente evitable la aparición de coágulos en estos pacientes. Y estamos hablando de válvulas del corazón, para válvulas cardíacas, válvulas cardíacas. Muy bien. Más preguntas, doctor. ¿Existen posibilidades de evitar los anticoagulantes y qué efectos tienen al tomarse durante mucho tiempo? Bueno, la indicación de anticoagulación a largo plazo la establece un criterio que es la recurrencia de la trombosis, es decir, cuando uno tiene varios episodios de trombosis, por definición se considera recurrencia trombótica y eso obliga a una anticoagulación a largo plazo. En principio, la complicación más importante de todo tipo de anticoagulantes, tanto los clásicos como los nuevos, es la aparición de hemorragias. Luego, el riesgo que tiene todo paciente anticoagular es el de poder sangrar por la nariz, por las encías, y estas complicaciones hay que vigilarlas muy estrechamente por los médicos especialistas correspondientes. Otras complicaciones son menos frecuentes, pero también se ha descrito, por ejemplo, con la heparina, la incidencia de osteoporosis, pero son efectos prácticamente despreciables en relación al de la hemorragia, que hay que vigilar estrechamente. Mencionaba usted, doctor, anticoagulantes nuevos y viejos. Estos muy viejos, o bueno, ¿esto significa que hay una nueva línea de anticoagulantes? Exactamente. En los últimos 10 años el Sintrom ha venido siendo no tanto desplazado, pero sí va a ser sustituido a medio plazo por el empleo de nuevos fármacos que reciben el nombre de nuevos anticoagulantes orales, que difieren en cuanto al mecanismo del Sintrom y que tienen unas grandes ventajas como son la administración por vía oral y que no se necesita monitorización, es decir, el paciente no tiene, como en el caso del Sintrom, que ir al especialista a realizar análisis, porque estos fármacos no requieren ningún tipo de análisis para monitorizar su efecto. ¿Se están ya administrando con normalidad? Sí, bueno, no, aún el grado de penetración de estos fármacos en España no es muy elevado, pero hay comunidades como Cantabria en donde llegan hasta un 30% su empleo en pacientes con fibrilación auricular, y en Navarra la proporción está aproximadamente entre un 10 y un 11%. Y alguno se puede preguntar si tienen los mismos efectos que el conocidísimo Sintrom.
desde nuestro punto de vista tienen menos efectos secundarios en cuanto a que la incidencia de complicaciones hemorrágicas con los nuevos anticoagulantes orales es similar o incluso inferior con las ventajas que dije anteriormente, pero hay un tipo de hemorragia especialmente prevenible con los nuevos anticoagulantes orales en relación al Sintrom, que es la hemorragia intracraneal, que es una complicación muy grave del Sintrom y que se produce con mucha menos frecuencia con el empleo de estos fármacos. Sandra pregunta lo siguiente, doctor, ¿qué piensa usted del uso de anticoagulantes de esta manera en un caso de hombre de 55 años con trombo femoral localizado y síntomas de isquemia en la extremidad? ¿No se extrae el coágulo? Pregunta. Es una pregunta de referencia a su hermano. Sandra, gracias. En general, el tratamiento de la trombosis casi nunca es quirúrgico. El tratamiento de la trombosis tiene que ser con estos fármacos que venimos hablando, que son los anticoagulantes orales. La cirugía conlleva numerosos riesgos y la posibilidad de que se produzca retrombosis tras la cirugía pues es muy elevada. Por tanto, es una técnica que generalmente, salvo que la trombosis sea muy grave o muy severa, se desaconseja la cirugía sobre la anticoagulación. Pues tenemos más preguntas para usted. Henry pregunta, estoy con una escayola en la pierna derecha. ¿Debo pincharme medicación? Bueno, decíamos antes que la inmovilidad era un factor muy importante de riesgo, entonces todo depende de la edad y de la inmovilidad que requiera la escayola. Si el paciente es de edad avanzada y la inmovilización por la escayola es muy pronunciada, yo recomendaría administración de algún tipo de heparina, como decíamos anteriormente, heparina por vía subcutánea, que son heparinas de bajo peso molecular. En un paciente joven con un periodo de escayola corto, pues no sería tan necesaria, y lo más importante en estos casos es la movilización precoz. ¿Esto qué consiste, doctor? Levantarse, deambular, rehacer ejercicios físicos, en cuanto le retienen la escayola, volver a realizar gimnasia terapéutica, bicicleta, nadar, etcétera, es decir, todas las medidas que favorezcan el flujo a nivel de la extremidad. Estas medidas son prioritarias a la hora de prevenir un trombo y, por tanto, si el paciente no es anciano y no tiene muchos factores de riesgo, con estas medidas físicas sería suficiente. Sí, porque ocurre muchas veces en caso de operaciones quirúrgicas, que claro, pues debido al posoperatorio, pues muchos optan por permanecer un poquito en reposo. Esto es antiproducente, o sea, no es bueno, digamos. No, nosotros promovemos siempre la movilización precoz, pero claro, la cirugía per se es un factor de riesgo trombótico y la cirugía mayor, la cirugía a nivel del abdomen, a nivel del tórax, a nivel de las extremidades, las prótesis de cadera o de rodilla, conllevan un alto riesgo trombótico y obligan sistemáticamente, aunque hagas movilización precoz, al empleo previo de medidas farmacológicas como las heparinas o incluso los nuevos anticoagulantes orales. Vamos con la pregunta de Eduardo, que ha enviado a la página web de ABC. ¿Se puede trabajar cuando se ha tenido una trombosis venosa en la única pierna que tengo? Dice. Bueno, es una situación muy particular. En principio, una vez que el tratamiento de la trombosis es generalmente entre 3 y 6 meses. Luego, yo creo que si él venía realizando una actividad laboral antes de la trombosis, tras este periodo de tratamiento no existe ningún inconveniente para que pueda volver a realizarla. Juan Manuel, desde Salamanca, dice, un maestro de educación física, de educación primaria y también miembro del equipo directivo de su colegio, ¿cómo debería cuidarse en su trabajo en el día a día con esta enfermedad de trombosis venosa profunda y actualmente en tratamiento con heparina y Sintrom desde el 4 de septiembre y de baja, 57 años? Bueno, es un paciente que recibe tratamiento por una trombosis venosa profunda, tiene que estar con este tratamiento durante 3 meses como mínimo y durante este tiempo no quiere decir que tenga que estar inmovilizado, es decir, se potencia o se favorece pues todo este tipo de actividad física que venimos comentando como algo muy saludable y por tanto no existe ninguna contraindicación para realizar una actividad física moderada durante el periodo de tratamiento y desde luego la normalización plena de su actividad laboral una vez que el tratamiento haya terminado. Claro, maestro de educación física claro, tiene un trabajo complicado. Claro, pues para esto, en este caso pues a lo mejor sería bueno pues una actividad moderada durante los 3 meses de tratamiento y una vez que ya hayamos constatado que la trombosis ha desaparecido ya puede reiniciar totalmente en plenitud la actividad laboral. Pues tenemos más preguntas, doctor. Luis dice, un paciente con una retrotrombosis debe de estar anticoagulado de por vida. Y luego tiene más preguntas, si le parece, se las formulo. Si en el ecodoppler aparece que no hay recanalización y la sangre ha hecho un bypass natural, ¿compensa seguir con el Sintrom?
Dos preguntas. Bueno, la respuesta yo creo que es bastante sencilla, en el sentido que retrombosis significa que yo he tenido varios episodios de trombosis. El hecho de tener varios episodios de trombosis en un paciente en el que no encontramos ninguna causa, pues hace que, independientemente del origen de la trombosis, tengamos la precaución necesaria para administrar un tratamiento anticoagulante de manera indefinida. Luego, por tanto, mi consejo es mantener la anticoagulación de manera indefinida y no retirarla en ningún caso, porque he tenido varios episodios de trombosis en las piernas. Seguro que Luis ha anotado correctamente. Y Víctor dice, ¿hay recuperación funcional posible quirúrgica u otra para una trombosis venosa profunda en una pierna que perjudicó válvulas de retorno? Bueno, el problema de la trombosis es que dentro de los vasos hay un sistema valvular que hace como que facilita el retorno venoso, y este sistema valvular puede quedar dañado tras la trombosis. Volvemos al comentario previo, en el sentido de que la anticoagulación puede de alguna manera favorecer que se restaure la situación valvular. De todas maneras, no hay una estrategia de tratamiento quirúrgico idónea para resolver las válvulas quirúrgicas, y si el paciente queda con una insuficiencia venosa, volvemos a recordar el tema de la escleroterapia con microespuma, que en la Clínica Universidad de Navarra tenemos a disposición de estos pacientes. Muy interesante, doctor. Y Asun quiere saber qué diferencia hay entre trombosis e ictus. Bueno, los dos son trombosis, lo que pasa es que la trombosis de la que hemos estado hablando a lo largo de la mañana es la trombosis venosa en las extremidades inferiores, en las piernas, un coágulo de sangre que se forma en la pierna, mientras que el ictus es un coágulo de sangre que se forma en una arteria, en este caso una arteria del cerebro. En ambos casos son trombosis, pero una es una trombosis venosa y se trata generalmente con anticoagulantes, y la otra es una trombosis arterial y se trata con otro tipo de fármacos. Por ejemplo, en algunos casos estos pacientes sí que podría estar indicado la aspirina u otros agentes antiplaquetares. ¿Es una enfermedad que va ligada a la edad, doctor? Sí, indefectiblemente. Es decir, vamos hacia una sociedad envejecida. España va a ser un país con una tasa alta de envejecimiento, y eso hace que la incidencia de dos problemas que causan mucha trombosis, que son la fibrilación auricular, la arritmia más común del corazón, y la trombosis venosa, experimenten un crecimiento exponencial en el curso de la vida, de tal manera que por cada década de la vida, a partir de los 55 años, se multiplica por 10% el riesgo de trombosis en estos pacientes. Por 10%, ahí es nada, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, doctor, para bajar estas cifras? Hablábamos de 600.000 casos nuevos en Europa cada año, ¿es así? 600.000 casos nuevos cada año, que significa aproximadamente, si hacen ustedes las cuentas, un caso por minuto. Una muerte por minuto se produce en Europa como consecuencia del tromboembolismo venoso. Decía antes que era una enfermedad fácilmente prevenible, y las medidas de evitar el tabaquismo, evitar el sobrepeso, evitar la inmovilidad, evitar el sedentarismo, hacer una actividad física adecuada, etcétera, son las medidas, gimnasia terapéutica, son todas estas medidas que van a prevenir, y amén de los factores de riesgo tradicionales de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, decía el sobrepeso, el colesterol, etcétera. El tener todas estos factores de riesgo bien controlados va a hacer que vivamos muchos años, y que la sangre que corre por el corazón va a seguir corriendo por las venas. Bueno, pues nos quedamos con ese bonito mensaje del doctor José Antonio Páramo, codirector del Departamento de Hematología y Hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra, que desde aquí, desde la clínica, ha estado contestando en directo a las preguntas de los usuarios de ABC. Muchas gracias, doctor Páramo. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes también muchas gracias por sus preguntas a través de la web de ABC. Adiós.